de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo, escuchaban algunos titulares, los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar la mañana de hoy, entre otras cosas, por el resultado de la subasta, que no sabemos si calificarla como tal, del DICOM. Ayer destaca el diario El Nacional como principal noticia. Este martes, 86.6% se devaluó el bolívar con primera subasta del DICOM. Tendrá un fuerte impacto en la hiperinflación. Esto lo firmó José Guerra. Los resultados del Banco Central de Venezuela reflejan una variación de la tasa de cambio de 647%. En la última subasta, en septiembre del año pasado, el dólar se cotizó en 3.345 bolívares y ayer llegó a 24.996 bolívares con respecto al DIPRO de 10 bolívares, a diferencia de 249.860%. En fin, no hay que explicar mucho más. Lo que sí es cierto es que el Banco Central en un comunicado decía que no obstante a la subasta, debido a las sanciones financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América, se había dificultado la transferencia de moneda extranjera entre los bancos públicos y privados del sistema financiero nacional. La pregunta es entonces el impacto real que va a tener el acceso o no a estas divisas que en teoría ha subastado el Ejecutivo Nacional. Continúa muy lejos del mercado paralelo, con lo cual aquellas personas que envían remesas a nuestro país y que pretendía captar el gobierno seguramente se lo van a pensar 2 o 3 veces antes de recurrir a este sistema, porque en la práctica van a perder dinero. La crisis continúa, avanza, no espera a diálogos, decisión del Ejecutivo Nacional. Van 5 fallecidos por centros de diálisis, carecen de los insumos, destaca el diario El Nacional. Muy seria la situación en materia de salud. Insistimos, esto avanza y no espera el resultado de diálogo. Por cierto,
reunión que ayer no se celebró en República Dominicana. El Consejo Nacional Electoral está en sesión permanente y está a la espera, todo parece indicar, de lo que pueda surgir o no de una negociación entre el gobierno nacional. La comunidad internacional, bueno, tampoco espera. Perú y Estados Unidos han dicho que Maduro debe escuchar al pueblo. La crisis del país afecta a la región, dice el Nacional. Nos acompaña vía telefónica, me dicen que ya está con nosotros el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, quien sufrió un golpe de estado, saben ustedes, después de las elecciones regionales, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Aquí estamos a tu orden. Con mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. ¿Por qué no hubo reunión ayer en República Dominicana? Mira, la verdad es que no tengo información precisa, ¿no? Me imagino que ayer fue el día en que llegaron allá y yo no sé, pero en la noche que debían estar allá vi a José Luis Rodríguez Zapatero con Jorge Rodríguez y el señor Maduro conversando tranquilamente cuando debían estar esas personas en Dominicana, ¿no? Para la última discusión, pero es una situación muy compleja, María Alejandra, porque el gobierno necesita un acuerdo desesperadamente y está haciendo todo lo posible para que no se firme un acuerdo. Es una contradicción impresionante. Ellos quieren un acuerdo, pero no quieren un acuerdo serio, no quieren un acuerdo honesto, no quieren una negociación en la que la gente pueda contar con un sistema electoral y con un Consejo Nacional Electoral que sean absolutamente imparciales. No quieren ceder absolutamente en nada, pero desesperadamente buscan que se firme ese acuerdo. Así que es el gobierno el que está en una impresionante contradicción y yo soy de los que piensan que como está la cosa planteada, nosotros no debemos firmar ese acuerdo porque allí no hay ninguna garantía de que podamos hacer un proceso electoral limpio, transparente, donde tengamos un Consejo Nacional equilibrado, eso no lo aceptan, donde tengamos una fecha de elección en la que se pueda cumplir un cronograma, eso no lo aceptan, donde tengamos la posibilidad de que las personas que están afuera del país puedan votar, eso no lo aceptan, donde tengamos políticos habilitados y no inhabilitados, eso no lo aceptan. Entonces, ¿cómo firmamos un acuerdo en estas condiciones? Imposible, para mí es imposible. Ahora, yo le pregunto cuáles son entonces los escenarios, porque, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro ha dicho, iremos a elecciones presidenciales con o sin la oposición. Sí, esa es una realidad. Ellos están buscando hacer un proceso electoral que signifique la legitimación de Maduro sin votos. Eso es lo que ellos quieren. Por eso actúan de esa manera. Lo que ellos quieren es un proceso electoral controlado por ellos, donde no se respete la voluntad del pueblo, donde el pueblo vote pero no elija, y de esa manera mantenerse en el poder sin tener apoyo popular y a pesar del profundo daño que le están haciendo al país. Eso para mí es totalmente inconcebible. ¿Cuáles son los escenarios? Si nosotros firmamos el acuerdo, el proceso electoral va a ser máximo el 29 de abril. Máximo, porque ellos han dicho a través de la constituyente, espuria y legítima, que la fecha máxima para hacer el proceso es el último de abril, cosa que viola el proceso de negociación, porque uno de los puntos álgidos de la discusión era la fecha. Si ellos se adelantan con la constituyente, evidentemente que están violando la discusión que se está dando en Dominicana. Si decidimos no firmar, entonces lanzan el proceso electoral para mediados de marzo, para finales de marzo. Esa es la única diferencia que percibo yo que hay entre firmar y no firmar. Ahora yo me pregunto, ¿de qué te va a servir lograr firmar y tener un proceso electoral en abril si no puedes, con el cronograma electoral, lograr la transparencia que estás buscando para que la gente pueda elegir, no solo votar? Entonces ahí está la situación. Evidentemente para la delegación venezolana la presión es impresionante, no solamente desde el lado del gobierno, sino desde el lado de algunos sectores de la oposición, y entonces bueno, eso nos obliga a medir muy bien las cosas, pero así están las cosas en este momento con respecto a esa negociación en Dominicana. Yo soy de los que piensa y ratifico mi posición que todo lo que hagamos en función de lograr condiciones para que el pueblo pueda salir de la desgracia en la que estamos viviendo es válido. Por eso yo justifico el hecho de haber ido a Dominicana a buscar, a bregar una posibilidad de negociación. No soy de los que se sienta a esperar que se fracase para decir yo tenía la razón. Eso no me parece ético, no me parece adecuado. Pero evidentemente tú puedes tener una gran disposición, puedes tener una gran actitud de búsqueda de un acuerdo, pero si la otra parte no está dispuesta a eso, sino lo que quiere es humillarte, atropellarte y eliminarte, tú tampoco puedes permitir que eso suceda.
Estamos conversando, amigos, con el diputado Juan Pablo Huanipa, gobernador electo en el estado Zulia. Recordamos, sufrió golpe de estado, nos decía, bueno, que él es de la opinión que no hay que suscribir un acuerdo en las actuales circunstancias. Yo le preguntaba cuáles son los escenarios entonces al frente, sobre todo, diputado, porque usted ha sido mencionado por su partido recientemente ilegalizado como una de las opciones que se presentarían para unas eventuales primarias o discusión para alcanzar consenso en la mesa de la Unidad Democrática. Yo insisto con esto, ¿cuál sería entonces la estrategia de la alternativa si no se suscribe un acuerdo con el Ejecutivo Nacional, que parece dispuesto a celebrar, insistimos, comicios presidenciales con o sin la oposición? ¿Lo escuchamos? Sí, mira, yo soy de los que piensa que en medio de esta situación, lo importante, antes de decidir si vamos o no vamos, o mientras decidimos si vamos o no vamos, es un asunto que hay que discutir y lograr un acuerdo de toda la unidad democrática. Lo importante en este momento es elegir a un líder, una persona que se dedique a luchar para contar con condiciones para lograr que el país pueda salir de esta situación. Si en medio de todo este proceso se dan las condiciones, ese líder se convierte en candidato presidencial. Si en medio de este proceso no se dan las condiciones, ese líder desarrolla una lucha de presión que permita junto a la comunidad internacional hacer que quienes están en el poder entren por el aro de la institucionalidad del Estado de Derecho al que han violentado flagrantemente. Esa es la opinión que tengo yo. ¿Cuál es el problema con respecto a eso? Bueno, que surgen las discusiones de que si lo elegimos por vía de primarias, si lo elegimos por vía de consenso, ¿cómo hacemos? Si puede participar fulano, si no puede participar fulano. Yo creo que lo que hay es que definir esos mecanismos y echarle pichón y elegir a esa persona. Y a partir de allí seguir en una lucha mucho más organizados, mucho más coherentes en favor de lograr ese cambio que el país está buscando. Ahora, dos inquietudes, diputado. Transmitimos en Caracas a través de nuestra señal 750 AM en Sudial, en Ciudad Guayana a través de Eléctrica 97.7 FM. ¿Están preparados ustedes para lo que podría ser una nueva etapa de persecución política contra la disidencia? Es decir, su partido ha sido recientemente ilegalizado. Nos tocó narrar lo ocurrido con Enrique Aristigueta Gramco, que formó parte de la Junta Patriótica. Quisiera su comentario al respecto, porque da la impresión que todavía existen diferencias en el seno de la Mesa de la Unidad con relación a, bueno, la estrategia para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país, sobre todo, insistimos, si fracasa esta negociación y el gobierno adelanta elecciones para finales del mes de marzo. ¿Lo escuchamos? Bueno, es un asunto sumamente complejo y evidentemente que este es un gobierno que tiene vocación totalitaria, tiránica, y que la persecución no ha cesado. O sea, yo puedo decirte que en nuestro caso mantenemos al SEBIN y al DIGESIM en todos los espacios a donde vamos. Ahorita estoy en el colegio de mis hijos, que estoy esperando porque va a empezar una reunión ahora que nos citaron a los padres y representantes, y ahí está afuera el DIGESIM y el SEBIN, a donde vamos. Así que esa persecución es permanente, constante, y evidentemente no solo conmigo, sino con un montón de gente de la Unidad Democrática. Yo no lloro por eso, yo no me tiro al piso por eso. Yo sé que estamos en una situación de evidente dictadura en Venezuela y que eso nos obliga a asumir todo ese tipo de cosas. Pero en caso de que no se termine de firmar ese acuerdo en Dominicana, es evidente que la represión va a recrudecer, porque ellos quieren obligar a la Unidad Democrática a que firme un acuerdo que es chucuto. Yo soy de los que piensa, ratifico lo que digo, que un acuerdo chucuto jamás en la vida podemos firmarlo, porque un acuerdo chucuto lo que hace es legitimar a un grupo de personas que no tiene apoyo popular a través de una elección en una presidencia de la República. Eso sería inaceptable. Entonces, bueno, la persecución está allí, la persecución va a seguir, y nosotros tenemos que tener la fortaleza y el talante de seguir luchando por la democracia en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a hacer. Estoy seguro de que así va a ser en el caso de la mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana. Que tenemos que lograr más coherencia, indudablemente. Que tenemos que lograr más, generar más confianza ante la gente, sin duda alguna. Que tenemos que lograr evitar esa confrontación que no solamente se da en los altos niveles de la dirección, sino que se da en la gente llana, en la gente que entra en las redes sociales, y que quizás por una estrategia del mismo gobierno se ha logrado una diferenciación muy profunda en las opiniones de cada quien.
y cualquier cosa que uno diga se convierte en un caldo de cultivo para los comentarios negativos de unos y de otros. Entonces, si cada quien en este país siente que tiene la verdad absoluta, entonces eso nos va a hacer mucho más difícil la posibilidad de salir de Maduro y de sus cómplices. Por eso quizás sea tan importante un llamado a que tengamos un poquito de confianza en la gente que está dirigiendo la oposición venezolana y que hagamos un gran esfuerzo de comprensión de la realidad actual, que no es nada sencillo, es muy compleja, muy difícil, y con esa unidad podamos salir hacia adelante, a luchar por condiciones electorales, a luchar por procesos en los que la gente pueda elegir y a combatir con un gobierno en caso de que quiera ratificar su aspiración dictatorial. No es un tema sencillo, es un tema sumamente complejo, pero tenemos que tener la calidad de acción para poder enfrentar eso. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, como siempre, por atendernos, acompañarnos, gobernador electo en el estado Zulia. Quien saben ustedes sufrió golpe de estado y por eso no está ejerciendo al frente de la gobernación en su entidad. Hasta ahora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica a Roberto Abdul, él es presidente de la Asociación Civil Súmate. Gracias una vez más por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se esperaba anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre la fecha para las elecciones presidenciales por orden del primer mandatario nacional. Esto no ocurrió aparentemente por la falta de acuerdo en una reunión que se iba a celebrar en República Dominicana. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. Hace algunos minutos el diputado Juan Pablo Guanipa nos decía que probablemente si no hay acuerdo el gobierno intente adelantar los comicios para finales del mes de marzo. ¿Hay suficiente tiempo para garantizar transparencia en unas elecciones, hipotéticas elecciones presidenciales a finales del próximo mes? ¿Lo escuchamos? Mira, primero, es decir, evidenciar lo que yo creo que es un tema que todos los venezolanos están bastante claros, y es la falta de independencia de poderes. Es decir, el domingo pasado, hace 2 días escasamente, de los distintos voceros del Partido Socialista Único de Venezuela
es decir, que hacen vida tanto en el Ejecutivo Nacional, en el partido y en la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, de alguna manera ordenaban al Consejo Nacional Electoral se reuniera el día de ayer para fijar una fecha, y pues las rectoras del Consejo Nacional Electoral pues acataron, yo creo que de manera clara, evidente para todos, ese mandato. Adicionalmente, pues el hecho que el Consejo tampoco haya fijado la fecha, es decir, después de largas horas de discusión, esperando una decisión de lo que pueda ser un acuerdo, un preacuerdo en República Dominicana, evidencia también lo que es la politización de parte del directorio del Consejo Nacional Electoral y sus afectos, digamos, y subordinación a lo que es el Ejecutivo Nacional y lo que es la cúpula del poder en el PSV. Eso es lo primero. Y conecto eso con el tema de las garantías, es decir, ya eso te dice, es decir, creo que es la principal señal de que estamos yendo a un proceso donde no existe ninguna garantía cuando el ente responsable de desarrollar, de administrar ese proceso electoral, pues actúa apegado a las voluntades de un solo sector. Es decir, ahí el tema ni de la transparencia ni la equidad existe, ¿no? Ya en términos operativos, ir hablando un poco de los tiempos, obviamente pues una elección organizada en un periodo de mes y medio, 2 meses máximo, que es el tope que estarían hablando, pues se está hablando, una de las fechas tentativas es el 22 de abril, fecha que además corresponde al mandato también del PSV, es decir, de poner como fecha tope para la realización de la elección el 30 de abril, pues bueno, es una fecha que no da garantías de ningún tipo en términos de poder desarrollar las campañas, es decir, desarrollar un proceso y desplegar un proceso donde se puedan acometer los auditorías correspondientes, el tema de la selección de los candidatos por las organizaciones políticas, es decir, recordemos que la Constitución establece como mandato la selección de los candidatos en procesos de elecciones primarias, eso también se estaría violentando. En fin, yo creo que es una muestra más o una repetición, por decirlo de manera más clara, de lo que fueron las elecciones de gobernadores el 10 de octubre del año pasado y en diciembre de alcaldías. Ahora yo le pregunto a Roberto Abdul varias inquietudes. En principio ayer llamó la atención que la vocera del máximo ente comicial, fuera la rectora Tania de Amelio, quien por cierto militó en el PSUV, como ustedes lo han denunciado en varias oportunidades, y no la presidenta del máximo ente comicial. Hay toda clase de conjeturas acerca de este tema. Yo quisiera su comentario, además qué información maneja acerca del paradero de la presidenta del máximo ente comicial, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el periodista especializado en el área electoral Eugenio Martínez asegura, o viene asegurando, sobre todo a través de sus redes sociales, que como mínimo para garantizar transparencia en una elección presidencial, el máximo ente comicial, el Consejo Nacional Electoral, tendría que utilizar 120 días. Yo quisiera saber cuál es el cálculo que hacen ustedes en Súmate, cuánto tiempo es necesario para garantizar un proceso transparente en nuestro país, amén de lo que establece nuestra Constitución y la necesidad de celebrar elecciones a finales de este año, no durante los primeros 3 meses de 2018. ¿Lo escuchamos? Mira, primero con relación, digamos, a la falta temporal de la doctora Tibisay Lucena, verdad que pues, desconozco las causas específicas. Recordemos, pues bueno, es público notorio que la rectora Tibisay Lucena estaba afectada de salud, es decir, de una enfermedad crónica. Sin embargo, pues conozco los detalles de cuál puede ser su estado de salud en este momento. Lo que sí llama la atención, pues bueno, que ya han transcurrido, digamos, varios meses, es decir, desde diciembre del año pasado, inclusive en las elecciones de alcalde, es decir, no se contó con la presencia de la doctora Tibisay Lucena. En ese sentido, pues digamos, podríamos estar frente a una situación de una ausencia temporal de la rectora y deberían tomarse los correctivos respectivos. Eso llevaría a que su ausencia fuera suplida por las personas que le corresponden, ¿no? Es decir, el primer suplente. Con relación a los tiempos, nuevamente, es decir, hay unos tiempos, vamos a decir, ideales que dan ciertas holguras para desarrollar el proceso. Obviamente esos tiempos se pueden ir reduciendo en detrimento de unas u otras actividades, y en la medida que se van reduciendo esos tiempos y se le va
acortando los tiempos de algunas actividades, entonces también parte de la calidad en términos de esas garantías también se pueden ir en detrimento. Sino un elemento que se ha venido comentando los últimos días, además hay mucha confusión en las redes sociales, es por ejemplo el tema de la inscripción de los venezolanos en el exterior. Es decir, desde hace varios años, hace prácticamente unos 8 o 10 años, el registro electoral en el exterior está en torno a las 100.000, 120.000 personas y transcurrido, pues digamos, todos estos años, conocida la migración obvia, evidente para todo el país, donde se hablan de varios millones de venezolanos en el exterior, ese registro no ha sido actualizado. Si ese es un derecho, por ejemplo, que se le estaría cercenando, en este caso, que es una elección nacional donde deberían poder participar los venezolanos que viven en el exterior, se le estaría cercenando ese derecho político a los venezolanos. Además, teniendo consecuencias sobre, obviamente, los venezolanos que vivimos aquí en el país. Después, bueno, existen otros temas, es decir, la apertura, es decir, de registro no solamente el exterior, sino también acá. Hay un tema que hoy en día, pues, es un tema un poco oscuro, que es el tema de la contratación de los servicios para la administración de la plataforma electoral. Recordemos que hasta julio del año pasado, Smartmatic fungió como una especie de aliado estratégico del Consejo Nacional Electoral en todo lo que era el diseño y la administración de la plataforma del voto digital, o el voto, digamos, electrónico, y a raíz de los resultados de julio de la mal llamada constituyente, donde su presidente, el señor Mujica, salió desde una rueda de prensa en Londres manifestando pues que había una discrepancia de al menos 1 millón entre los resultados que ellos manejaban y los que había sido anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Esas relaciones quedaron maltrechas. Es importante sí reseñar que en las elecciones de octubre, con seguridad personal de Smartmatic, participó en el proceso garantizando algunos elementos técnicos de la plataforma, si bien no administraron todo el proceso, y dado que parte de la tecnología es tecnología propietaria, es tecnología que le pertenece a Smartmatic. Sin embargo, pues en dicho proceso, la manera como se administró, se manejó esa plataforma electoral es desconocida. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tiempos necesarios? ¿Quién las va a administrar? Ese es un proceso, pues bueno, que requiere primero de sentarse y tener acceso a información fidedigna de parte del Consejo, de parte de los técnicos del Consejo, de qué plataforma se va a utilizar y cuánto tiempo tardaría en desplegarse y acordarse de esa plataforma. Eso es uno de los elementos que está ahí. Otro elemento importante que tiene que ver con la garantía tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a participar. Tenemos una serie de inhabilitaciones que ya, pues bueno, se han convertido lamentablemente en una especie de tradición, que son inhabilitaciones que emanan de la Contraloría de la República, que, digamos, va a contraviento de lo que establece la Constitución, porque para que una persona no, o sea, se le cercene su derecho político a votar o a ser elegido, tiene que haber recibido una condena definitivamente firme. En este caso, pues simplemente con el dictamen del Contralor, en este caso, y como ocurrió en el pasado, contralores anteriores, pues bueno, se ha ido inhabilitando los candidatos. Igualmente tenemos el tema de los partidos políticos, que después pasar un proceso tortuoso en primer trimestre del año pasado, específicamente entre los meses de marzo y abril, para revalidarse, entonces este año violentando lo establecido por el mismo TSJ, a raíz de una decisión o una solicitud de la señora Delcy Rodríguez. Entonces fueron, pues digamos, inhabilitados los partidos, pasaron un proceso también bien complejo y digamos, organizado a los trompicones. Sí. También hace un par de semanas se le cercenó el derecho al reparo esta semana al Partido Primero Justicia, y ni siquiera ha salido el informe definitivo, por ejemplo, con relación a Acción Democrática, y se ha tomado la decisión en el directorio, que serían los partidos supuestamente habilitados para participar. Sí, igualmente lo cierto es que hay una larga lista de irregularidades que tienen que ser resueltas para poder garantizar una elección libre, transparente, justa en nuestro país. Queda absolutamente claro tras la exposición de Roberto Abdul, a quien agradecemos, presidente de la Asociación Civil Súmate. A esta hora hacemos una nueva pausa, a regreso más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Un pedacito del país que queremos. Calles limpias, aceras en abundancia, libre tránsito e independiente de las horas en las que decidamos circular. Este no es un ejercicio de imaginación. Es un tema bien estudiado por los especialistas en urbanismo y salud pública y es un punto que merecemos conocer para saber a dónde podemos y nos merecemos ir. Comparto 5 razones que explican por qué invertir en ciudades repletas de espacios verdes. 1. Reducción de las aguas estancadas. La sustitución de áreas pavimentadas por áreas verdes con plantas, arbustos y árboles puede absorber parte del volumen de agua de lluvia. Esto reduce la presión sobre las aguas residuales y sobre el sistema de alcantarillado municipal. 2. Reduce las islas de calor. La presencia de vegetación crea zonas de sombra y por lo tanto zonas de relajación, además de generar la transpiración de las plantas que ayuda a enfriar el aire. Un aire acondicionado natural que purifica, absorbe contaminantes atmosféricos y mejora la interacción de los ciudadanos. 3. Refuerza las interacciones sociales y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad. Un área verde crea oportunidades para mezclarse con los vecinos y fortalecer el tejido social. 4. Mejora la seguridad de la comunidad. Las áreas verdes se convierten rápidamente en las zonas más concurridas, lo que refuerza la sensación de seguridad real y percibida. Más ojos en la calle que contribuyen con la seguridad. 5. Reducción del nivel de ruido. Las hojas crujientes y el canto de los pájaros ayudan a suavizar el ruido de la ciudad. Ciudades verdes donde la presencia ciudadana fomenta la buena ciudadanía. Comunidades impactadas por el efecto positivo de las zonas verdes en la reducción de la agresión y la violencia. Y nosotros ya empezamos, porque todos los cambios empiezan por la información. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor.
Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Félix Seijas, él es director general de la encuestadora Delfos. Gracias por atendernos una vez más. Buenos días. Perdimos comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro invitado. Con él queremos hablar acerca, de los estudios de opinión a propósito de una eventual elección presidencial en nuestro país que no tiene fecha, pero que dependerá de las discusiones entre el gobierno y la oposición. Todo parece indicar que el Ejecutivo Nacional, va a convocar a unos comicios por adelantado, así lo ha informado desde la Constituyente Comunal. Y la pregunta es, ¿cómo llega la oposición a un eventual evento electoral en las actuales circunstancias? De eso vamos a hablar con nuestro invitado cuando me confirmen que lo tenemos en línea telefónica. Lo cierto es que él, y de eso queríamos conversar, recientemente escribió un artículo que ha titulado Una nueva esperanza para la oposición de Venezuela, y se refiere a el empresario Lorenzo Mendoza. Hace referencia a esta figura, a un outsider, así lo identifican las encuestas de opinión, que podría o no tener posibilidades ante una elección presidencial. Félix Seijas, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Placer estar con ustedes. Buenos días, gracias por atendernos. Y comentaba con los amigos oyentes un artículo de opinión que usted ha suscrito, en el cual, expresa algunas consideraciones sobre la posible candidatura o no del presidente de Empresas Polar, de Lorenzo Mendoza, tomando en cuenta la discusión que se ha abierto en la sociedad venezolana, su aparición en los estudios de opinión. Y usted titulaba este artículo Una nueva esperanza para la oposición de Venezuela. ¿A qué se refiere? ¿Lo escuchamos? Sí, así es el título, pero con signo de interrogación, ¿no? Por supuesto que el nombre de Lorenzo Mendoza ha causado, ha llamado la atención, ¿no? Durante ya un buen tiempo, y en estos momentos incluso al mundo empresarial, el internacional, ha sido un nombre que la gente ha estado a la expectativa, ¿no? ¿Qué pasa con Lorenzo Mendoza? Primero que el liderazgo opositor durante el año pasado, y ya tiene año y medio en crisis, ¿no? Pero el último semestre la confianza en él bajó bastante, muchísimo, y esto ha venido dejando un vacío en las esperanzas de las personas, ¿no? Y estos vacíos se llenan rápidamente, nunca quedan vacíos, rápidamente buscan llenarse. Entonces las personas empiezan a inventar, ¿no? En los 90, pues, hubo varios inventos. Se inventó a un Andrés Velázquez, luego se inventó a un Irene Sáez, luego entonces se inventó a un Hugo Chávez. Invento en el sentido de que, al no haber respuestas dentro de lo que es el liderazgo político natural, pues entonces la gente empieza a buscar respuestas fuera de él. Y en este momento, ya desde hace año y medio, empezó a aparecer de manera espontánea el nombre de Lorenzo Mendoza cuando se preguntaba sobre posibles líderes que pudiesen sacar al país de la crisis en la que se encuentra. Ya en el último semestre del año pasado, pues su nombre empezó a subir bastante de manera espontánea también. Lorenzo Mendoza no ha dicho que él quiere ser presidente, por lo menos no lo ha dicho de manera explícita. Con toda seguridad ha estado manejando la idea y ha estado explorándola, ¿no? Y quizás adelantando algunas cosas, pero de manera exploratoria. No lo ha dicho todavía de manera oficial. Es obvio con las pocas cosas que él ha hablado cuando se le ha preguntado sobre el tema, que él no va a competir con ningún líder político, es decir, no va a estar en ningún debate, no va a participar en primarias,
si él llegase a ser candidato, pues tendría que ser por consenso y algo completamente contundente, ¿no? Esta situación es difícil que se dé, además de otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cosas como su seguridad, su familia y la presión que puede tener su familia en él, que es difícil de ignorar, principalmente porque él no es un político, él no ha hecho carrera política, es decir, su familia no está en esa sintonía, digamos, ¿no? Entonces, los riesgos que representa en una situación como esta, correr para presidente, bueno, no se pueden ignorar, la presión tiene que estar allí y es difícil, pues, que él vaya a acceder a esto, ¿no? Sin embargo, usted concluye ciertamente que, en su opinión, es poco probable que el empresario Lorenzo Mendoza decida dar un paso al frente, sobre todo en las actuales circunstancias, pero también habla acerca de por qué aparece ahora como, bueno, un eventual candidato presidencial. Y yo quisiera referirme a este tema. Ya ha adelantado algo, tiene que ver seguramente con las divisiones internas en el seno de la Mesa de la Unidad, la pérdida de confianza, pero ¿por qué aparece esta figura, además de forma espontánea, en los estudios de opinión? Sí, lo primero es que el vacío existe. El vacío existe al no haber un liderazgo opositor que genere confianza. Lo segundo es que entonces tenemos a un empresario al frente de la empresa de alimentos más importante del país. Esta empresa ha sido atacada primero por Hugo Chávez, luego por el presidente Maduro, ha sido atacada de manera directa, frontal. Sin embargo, lo que se percibe es que Lorenzo ha sabido enfrentar esos ataques. Ha habido muchas empresas expropiadas en el país, a Polar no se le ha expropiado, no ha pasado de ataques directos de palabras de algunos almacenes quizás que han sido intervenidos, pero del resto la gente percibe que Lorenzo Mendoza ha logrado enfrentar estos ataques de manera exitosa. Además, estamos hablando de un pueblo que está pasando hambre y Lorenzo Mendoza representa una empresa de comida y además exitosa. Las personas están buscando un gerente, las personas saben que el país se ha ido de las manos por mala gerencia. La gente sabe que la parte económica es el principal problema del país. Entonces, al existir esta figura exitoso en el plano económico, además es una figura bastante jovial. Lorenzo Mendoza no anda enflusado todo el tiempo, Lorenzo Mendoza tiene el cabello largo, Lorenzo Mendoza tiene un porte juvenil, Lorenzo Mendoza es carismático, Lorenzo Mendoza sale a un campo de béisbol y toma un turno al bate. Y bueno, y además Empresa Polar no es de ahorita, ¿no? Empresa Polar tiene toda una trayectoria tratando de establecer su nombre en el país como un aliado de los hogares, ¿no? Y bueno, Empresa Polar ha hecho una labor filantrópica bastante importante a través de la Fundación Empresa Polar, metida en los deportes. Todos recordamos frases que, bueno, los que éramos niños en aquel momento, pues todavía hablamos de golazo Martín Polar y cosas como esta, ¿no? Ha sido un trabajo, ha sido una trayectoria bastante larga. Empresa Polar es importante para el venezolano y Lorenzo Mendoza la representa. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, tomando en cuenta la premisa de la cual parte el artículo, que es poco probable que él decida dar un paso al frente, a menos que, bueno, sorpresivamente eso se materialice. Usted también ha dicho, y lo colocó como un tuit fijo en sus redes sociales, que lo importante al final para la oposición no es participar o no en estas elecciones, más allá de ofrecer una estrategia amplia que genere en el bloque de poder la presión necesaria para producir una fractura. Brevemente le preguntaría bajo qué circunstancias puede ocurrir esto y qué dicen los estudios de opinión acerca del deseo o no de participar en unos comicios presidenciales de nuestro país. Hay grandes dudas en el venezolano sobre participar en unos comicios presidenciales y las dudas vienen por dos motivos principales. Uno es la falta de liderazgo del convocante, la falta de confianza, en el convocante, que es el liderazgo opositor, y lo segundo es la falta de confianza en el sistema electoral. Las personas sienten que, primero,
a la hora de ir a un evento como este, pues no existiría una figura dentro del liderazgo común, dentro del liderazgo natural opositor que pudiese enfrentar esto, ¿no? O que le genere suficiente confianza como para entusiasmar y salir a votar. Y lo segundo era lo del sistema electoral. Si yo siento que ya la elección está arreglada, si no hay manera de ganarla porque quien la convoca, el gobierno, no te va a dejar ganar, pues tampoco te genera entusiasmo o no te mueves por eso, ¿no? Eso es principalmente lo que ocurre con las ganas de votar. Entonces estamos hablando de una abstención importante, y en este momento con las personas que se han ido, que es una cantidad bastante apreciable, más las personas que se quedan y que no quisieran votar, bueno, estaríamos ante una elección que posiblemente va a ser una elección apretada, que incluso la oposición podría perder sin necesidad de ninguna trampa. Bueno, Félix Seijas, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos. Él está al frente, es director de la encuestadora Delfos, expresando opinión acerca de el panorama electoral en nuestro país, unos comicios que todavía no tienen fecha. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El RCR, somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, y terminamos con mensajes que nos llegan a través de distintas vías, a través del Twitter. Por ejemplo, Rafael Moreno nos escribe: el proceso electoral presidencial demanda de mayor cuidado y menos premura. No se puede asistir a un proceso de esa magnitud por salir del paso. Bueno, de esto hemos venido conversando con nuestros invitados durante la mañana de hoy. Luego, además del fracaso de este encuentro en República Dominicana, las negociaciones entre el gobierno y la oposición, habrá que ver si se retoman en las próximas horas
o no. Carlos Peña dice si se inventaron 8 millones de votos con habla de la constituyente, no se extrañen si se inventan 10 millones de votos con la reelección de Maduro. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema Nilo? Enzo Olivero nos dice, ¿qué capacidad para aguantar tiene la población? Parece infinita. Esas elecciones ya tienen un resultado. ¿Cuál es la parte que no pueden ver? Rita Rodríguez, la fuerza que tienen para destruir a los políticos de oposición, utilícenla para trabajar en esta lucha que es de todos. A Maduro le conviene que nos destruyamos entre nosotros mismos. J. Gonza, son unos ilusos si creen que esas elecciones serán honestas. Es una derrota proclamada. Felipe Martínez hace una encuesta, van a votar con ese CNE y esas condiciones. Ya los empleados de confianza del gobierno saben que las elecciones serán el 18 de marzo. La oposición debe saberlo. Desde Santa Cruz de Figueroa nos escribe Cirilo Pérez haciendo un llamado a la alcaldía de Los Alias para que haga el corte de la maleza en la vía hacia La Mariposa. Bien, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jason Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron